Bienvenidos a esta hora, en esta última actividad de la Primavera del Libro. En esta ocasión presentaremos un entretenido, más que entretenido, un conversatorio que es una deuda pendiente de conversación. Mi nombre es Julio Silva, yo soy el director de Editorial CESOC, también soy el productor de la Primavera del Libro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión conversaremos sobre lo que no se lee en la escuela, mujeres y creación literaria. Esta mesa la está dirigiendo Eva Devia, que es en este momento la autora estrella de CESOC. Un aplauso para ella, por favor. Si no fuera por ella, CESOC habría muerto, habría zozobrado y habría perecido. Así que es solo gracias a ella que estamos vivos, nada más, no digo nada. Estamos también con invitadas, pero a ver, ¿cómo lo digo? No es una invitada, es una ahijada. Lilian Flores, a la cual su editorial Ediciones del Gato, CESOC adoptó. Entonces ahora andamos juntos para todos lados. Bueno, y Beatriz García Obeoro, que nos acompaña acá, un aplauso para ella. Vivi Ávila, que ellas son invitadas, y también miembros de Ouch. Esto en realidad es un conversatorio de Ouch camuflado. Ya, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? A mí me dijeron, pásenos el espacio y dele. Así que yo las voy a dejar con ellas porque yo me tengo que ir a seguir produciendo. Espero que lo disfruten, que lo pasen muy bien y que esta conversación esté interesante. Sin duda va a ser así. Gracias, jefe. Muchas gracias por el espacio, Julio. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria, por estar acá, por acompañarnos intensos. Estamos muy contentas, muy honradas. Y junto con la Lili, cuando nos plantearon la posibilidad de hacer una presentación o una reflexión en un espacio tan importante como este, de tanta visibilidad además, no lo dudamos ni medio segundo, y ahí nos salieron los cachitos en el camino y dijimos, ¡wow! Tenemos que hablar de cosas importantes para las escritoras en Chile. Y una de esas muchas cosas importantes es, por supuesto, la planificación de lectura que existe desde la educación obligatoria en nuestro país, ¿verdad? Y desde allí reflexionar un poco lo que Andrea Jeftanovich, aquí presente, instauró en algún minuto en los inicios de Ouch, con ese cuestiona tu canon tan potente que nos marcó en un inicio. Así que quiero darles la más cordial de las bienvenidas y nada, pues espero que esto esté enjundioso y sin duda va a ser así, porque tenemos a un par de invitadas de lujo. Voy a partir presentando a doña Vivi Ávila. Ella es profesora de castellano y magíster en lingüística con mención en lengua española. Es una férrea defensora con argumentos del uso del lenguaje inclusivo, tan resentido por algunos sectores. Publicó el ensayo La mató por amor, donde expone los resultados de una acuciosa investigación sobre el lenguaje machista predominante en la adolescencia y en la sociedad en general, y todavía, digamos. Además, es una destacada y popular poeta, influencer también. Cuenta con el libro de poesía Nosotras las Otras, que tuve el lujo y el privilegio de presentar hace algunos años, donde aflora toda su sensibilidad, tanto en relación con el amor de pareja como con la sororidad y el feminismo militante a todo pulmón. Vivi, muchísimas gracias por acompañarme. Yo ahora le voy a pasar el micrófono a la Lili para que presente a la vez. Yo tengo el honor y el privilegio de presentar a nuestra querida Beatriz García Obeoro, quien es profesora, psicopedagoga, magíster en literatura. Ha trabajado como profesora y coordinadora de ciclo, luego gestora cultural en patrimonio y actualmente como editora universitaria. Su más reciente publicación reúne 4 novelas breves, una de las cuales, Hasta ya no ir, publicado por Locke en 1996, despertó el interés de la crítica, que de inmediato destacó la capacidad de la autora para estilizar el lenguaje hablado y crear una atmósfera a la vez íntima y extrañada. Tras ser finalista del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1997, fue editado en México y más tarde traducida y publicada en Francia. Bea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tremendo lujo. Recuérdamelo porque no te vas a presentar tú sola. No.
la voy a presentar yo, obvio, porque qué feo andar hablando de una misma, ¿no es cierto? Entonces yo voy a presentar a la Lili. Doña Lilian Flores Guerra nació en Santiago en 1974, es escritora, poeta, editora y periodista. Obtuvo el Premio Municipal de Santiago en el 2017, género juvenil, con el premio Poesía en Viaje en el 2020 y además fue finalista del concurso de cuentos Teresa Campbell, organizado por la Sociedad de Escritores de Chile en el 2021. Uno de sus últimos libros, Sueño Lejano, reúne 11 relatos que recrean atmósferas que evocan sueños y pesadillas, en las que las trompetas apocalípticas irrumpen con melodías de rock y metal. Es la responsable plenipotenciaria de Ediciones del Gato y mi editora también. Gracias por estar acá, Lili. Uy, tremenda fanfarria, ¿qué pasa? Bueno, Eva Debian, la tremenda la Debian, como decía Salvadora de Sesop, también está editada por Ediciones del Gato. Múltiple. Bueno, Eva Debian nació en 1978 en La Serena. Es periodista, máster en comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y poeta. Es autora del libro Insolentes, un conjunto de ensayos donde aborda la vida y obra de mujeres chilenas destacadas del siglo XX, muchas de ellas invisibilizadas. Su más reciente publicación es el libro de cuentos Cuando la hija lista de Ediciones del Gato. En palabras de la propia autora, los 15 cuentos de este volumen representan una gesta insolente y un paso hacia adelante en el camino de la escritura, ya que se trata de su primer acercamiento al mundo de la narrativa del texto. ¿Verdad? Oye, dale. ¿No? ¿Te crees? Sí, porque yo ya hice una reflexión, entonces mejor que reflexiones tú ahora. Esto tiene más que ver con los géneros a los que históricamente se nos atribuye en la creación artística literaria a las mujeres. Si hablamos, podríamos estar toda una semana hablando de los distintos tópicos que a nosotras como autoras, sobre todo autoras chilenas, nos competen, nos molestan y nos hacen alzar la voz. El que elegimos en esta ocasión tiene que ver con los planes escolares de estudio, la poca cantidad de autoras femeninas, digamos, mujeres que hay en las lecturas obligatorias en colegios, en escuelas, en los liceos, y además el mínimo porcentaje de esas pocas autoras que son chilenas. Y eso es parte de lo que nos ha reunido, como decía Julio, que somos todas curiosamente integrantes del colectivo Autoras Chilenas, que es una agrupación totalmente sonora, libre, espontánea, creativa, pero además muy política, horizontal, en la cual nos agrupamos para justamente trabajar por las temáticas que nos atañen como creadoras de la palabra, como mujeres y como actrices fundamentales del quehacer nacional. Y en este caso vamos a hablar, en especial, bueno, estábamos hablando de los planes de lectura, pero yo planteo acá una inquietud. ¿Se han fijado que mucho se dice de que las mujeres escriben prácticamente pura literatura infantil? Hay algo que quisiera comentar, un poco respecto de la pauta, porque debo comentar que mi editora es sumamente matea para hacer las cosas, que ella hizo una pauta muy ordenadita, y como yo soy muy chascona, le desordené la pauta. Entonces por eso me mira con cara de, pero lo pauta, ordénate en la pauta. Ya. Más allá de eso, no quisiera dejar al pendiente un micro ejercicio a hacer, que es aterrizar esto desde lo más práctico. Quiero que hagamos un ejercicio o un viaje de memoria y de recuerdo. Quiero llevarlos a sus experiencias escolares. ¿Cómo fue su paso por el colegio y la cantidad de libros que tuvieron que leer, que los obligaron, las obligaron y les obligaron a leer en el colegio? Lo más probable es que de ese escenario ustedes recuerden a algunos nombres de escritores que hayan leído en el camino. Sin temor a equivocarme, porque es trágico, pero es así, sin temor a equivocarme, diría yo que 8 de cada 10 escritores que guardan en vuestras memorias, desde las planificaciones obligatorias de lectura, son hombres. Son hombres. Cuando se habla de boom latinoamericano, se aborda la lectura masculina. Cuando se habla de poesía, cuando se habla de época medieval, cuando se habla de la literatura de realismo mágico, cuando se habla de literatura norteamericana, cuando se habla...
hombres, 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 hombres. Y a las mujeres nos dejan en un grado de invisibilización, porque ojo, no es que las mujeres no hayamos escrito a lo largo de la historia, oh sorpresa, no es así. Hay muchas mujeres que tuvieron que batallar muchísimo para poder desarrollar sus carreras dentro del mundo escritural. Y se han encontrado sistemáticamente hasta hoy, lamentablemente, con una serie de portazos metafísicos y reales respecto de encontrar espacio y validación de sus voces. Entonces, entendiendo esta brecha esencial que existe y que sigue existiendo lamentablemente hoy, ¿por qué es tan importante disminuir esa brecha? Y aquí tenemos a dos caperuzas, que son Beatriz y que son Vivi, porque ambas han profundizado en esta temática. Y quisiera entregarles la palabra a ellas para que reflexionemos un poco por qué es tan importante disminuir esta brecha. Partamos con la Bea que tengo aquí al lado. Hola, muy buenas tardes. Mira, la primera reflexión que quería que ustedes compartieran con nosotros tiene que ver también con las edades en que los niños y las niñas reciben sus primeras lecturas. Entonces nosotros hicimos un estudio así como bien exhaustivo respecto de las lecturas que se sugieren para las escuelas, y nosotros comprobamos, por ejemplo, que hasta cuarto básico más o menos, la cantidad de autoras mujeres y autores hombres es más o menos similar y es como relativamente parejo, pero pasan al quinto básico y en quinto básico las cosas se ponen serias. Los niños y las niñas ya están alfabetizados, ya tienen un desarrollo del pensamiento que está llegando a niveles de abstracción mayores, y entonces entre quinto y octavo ya la brecha se amplía de una manera pero alarmante, es decir, 75 y 25%. Y después cuando pasan a la educación media, persiste exactamente igual, esa brecha no se vuelve a angostar nunca más. Pero lo más notable es que los profesores y profesoras que se forman en la universidad cuando tienen su programa de estudio, ellos también reciben una buena formación de obras escritas por hombres. Entonces después, cuando ellos tienen a sus estudiantes de tercero medio, ¿qué les van a hacer leer? Lo que a ellos también les produce más comodidad, y es lo que también estudiaron con mayor profundidad. Entonces, así mantenemos todo el tiempo este canon que es siempre el mismo. Y es súper importante, después podríamos hablar, después que hable la Vivi, sobre lo que significa un canon, es decir, la imposición, la verticalidad que trae lo que es, lo que debe ser, lo que ha sido siempre y lo que seguirá siendo. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de peinarlo un poco y dialogar al respecto. Sí, bueno, sumar lo que dice la Bea, creo que es importante destacar que esta brecha entre la lectura y la formación masculinizada de la intelectualidad, o de lo que se conoce como intelectualidad, es casi absolutamente masculina. Y eso implica que nosotras conozcamos el mundo a través de los ojos masculinos, de la visión patriarcal del mundo. Entonces, esto es súper grave en el sentido en que evidentemente ha sido precisamente bajo el patriarcado que se dan todas las brechas sociales habidas y por haber, tanto en la literatura como en otros tipos de desigualdades que nosotras bien conocemos, ¿cierto? Es decir, no habría solamente como una división sexual del trabajo, sino que también una división sexual de la literatura. Entonces creo que por eso es muy importante que, bueno, creo que viene el siguiente punto de en el que vamos a ahondar al respecto, como cómo es posible que exista un canon que se ha establecido a lo largo de los años y que, con los mismos datos que entregó la Bea, por ejemplo, yo estudié literatura, licenciatura en literatura y lengua hispánica, y en mi carrera nunca leí a mujeres, habiendo un sinfín de mujeres, por ejemplo. Y me acordé del dato que dijo la Lili sobre lo real maravilloso, como una corriente eminentemente latinoamericana de pensamiento y de literatura, y de la cual, por ejemplo, no sé, el mismo García Márquez u otros autores destacados de esta corriente se tomaron y se hicieron partícipes y protagonistas, y por ejemplo Elena Garro, que fue la primera autora que escribió sobre lo real maravilloso, haya quedado en un lugar
lugar secundario. Asimismo, como en los estudios de la lingüística, por ejemplo, no hay tantos estudios de la lingüística que indiquen que mujeres han propuesto ciertas teorías, y es que no las hay. Y no es que no las hayan porque nadie haya estudiado la teoría, sino que porque no las han publicado, o porque no han tenido la oportunidad de hacerlo, o porque generalmente, dada la división también sexual del trabajo, a estas mujeres escritoras les ha tocado cuidar a los hijos, lavar la ropa, lavar la loza, cuidar del marido, de la mamá, de los abuelos, etc. Y quedarse en el lugar de la pedagogía y la enseñanza, más que desde el lado de la autoría. Hablamos acá del canon y no todo el mundo está bueno, sí, cuando decimos el canon nos estamos refiriendo a lo establecido como verdad cierta, ¿ya? Entonces cuando alguien dice, mira, no sé, el gran escritor del boom chileno es José Donoso, y todos lo aceptamos, y bueno, también José Donoso por supuesto que tiene todos los méritos que tiene, pero es una verdad hegemónica, es decir, no se discute nunca más quiénes son. Y entonces ahí han quedado olvidados algunos, y perdón la autorreferencia que voy a hacer, pero bueno, la voy a hacer igual. Yo trabajo en la Universidad Alberto Hurtado y entonces hemos hecho una cosa que se llama Biblioteca Recobrada, que es rescatar ciertas obras de ciertas autoras que ya no se editan, nunca más se publicaron y no son parte del canon de la literatura chilena. Y a mí, por ejemplo, me pasó que me tocó leer Surazo de Marta Jara y yo, lo siento, yo no la había leído nunca. Y yo siento que he leído mucho de la literatura chilena, pero ese no estaba porque no existía, no se había editado desde el año 60, así que no podías encontrarlo si no ibas específicamente a una librería vieja a buscar. Y ella es espectacular, pero resulta que el espacio de la literatura como marginal, de las regiones, de la provincia profunda, bueno, ya lo había cubierto Marta Bernet, entonces con eso ya teníamos suficiente. O sea, tenemos un escritor gay, listo, cubierta el área, una mujer de los márgenes, listo, cubierta el área, y sin embargo había alguien tan potente como la propia Brunet al alcance de nuestra mano y no la estábamos viendo. Y así como ella, hay muchas otras que también hemos invisibilizado. Entonces, cuando decimos el canon es aquello que se nos viene a la cabeza y que aceptamos como lo políticamente correcto y cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Y de hecho nosotros mismos en AUCH, esto es una cosa aparte, hemos hecho como el ejercicio mental de que a ti te dicen, oye, ¿qué escritor francés? Porque además te dicen escritor, nunca te dicen escritor. ¿Qué escritor francés te gusta? Y uno, cambio de switch, no voy a nombrar un nombre, tengo que pensar qué escritora me gusta. Y si nombro mis escritores rusos preferidos, voy a pensar un hombre, una mujer, para que uno mismo cambie su cabeza, no esté pensando siempre en lo que te han normado. Quiero hacer un pequeño ejercicio ahora de mencionar muy brevemente a algunas autoras que seguramente les van a sonar conocidas, en algunos casos no. Y en lo personal, cuando yo hago este repaso de lista, como que me empiezo a indignar un poquito. Ya van a ver un poco más por qué. María Luisa Bombal fue considerada una de las primeras exponentes de la novela contemporánea latinoamericana. Se le reconoce la primera expresión de problemáticas que luego cobrarían mayor relevancia, como las relaciones entre el hombre y la mujer y los papeles asignados a estas dentro de la sociedad. Obras conocidas de ella, La Amortajada, La Última Niebla, y sobre todo se le conoce porque le disparó a la mano. Esos son como los datos que se manejan de María Luisa Bombal. Marina Latorre. ¿Te suena? En 1972, su relato, El Regalo, fue traducido y publicado en Grecia. Un año después, El Incendio de la Federación Obrera de Magallanes ganó el primer premio de ensayo de la editorial Quimantú. ¿Recuerdan la editorial Quimantú, la iniciativa de la Unidad Popular? Su esposo fue detenido tras el golpe militar de 1973, su casa allanada y una parte importante de la colección de su galería destruida. Latorre no alcanzó a recibir el premio. Su ensayo fue plagiado por otro escritor y el original permaneció inédito durante casi 40 años, hasta 2012.
Es uno de los casos en que se dice, no, si no escriben, no escribían, no hay, no habían para atrás, están perdidos. Y ella está viva todavía. Así es. Y lúcida, sí. Marta Brunet, que mencionaba recién la de mi ídola personal. La crítica literaria en principio la redujo a lo rural y provinciano, sin dimensionar la gran apertura e innovación que generó en el desarrollo temático y el manejo del lenguaje. En 1946 publicó Humo hacia el sur y La Mampara, en la que expresó el cambio psíquico de los protagonistas por medio del análisis introspectivo. No, pero era de campo. Luego, persistiendo en novelar el fondo de sus personajes, se introdujo en los espacios inconscientes con Raíz del Sueño, de 1949, incursionando una corriente más surrealista al trazar los rasgos psicológicos de la protagonista. En 1957 publicó María Nadie, criticada por el exceso de crudeza en el tratamiento de los personajes. ¿Y quién fue el escritor o el crítico que dijo que ella escribía bien porque escribía como hombre? Como hombre, sí. Dramaturgia. Isidora Aguirre. ¿Suena? Bueno, con más de 30 obras estrenadas a lo largo de su vida, fue una de las figuras más sobresalientes del teatro chileno en el siglo XX. Desarrolló un proyecto que logró conjugar la popularidad con una profunda preocupación por los temas sociales y una constante indagación en la identidad chilena, reflexionando sobre la actualidad nacional y su pasado histórico. La fama que alcanzó con La Pérgola de las Flores en 1960 opacó todos sus otros logros. Sin embargo, y esto es una cosa muy personal, recuerdan en la década del 80, yo al menos era cabra chica, en el colegio todos los años me hacían bailar y ser una de las floristas en la versión escolar, y en la tele daban La Pérgola de las Flores. ¿Y qué era lo que salía al presentarla? La Pérgola de las Flores de Francisco Flores del Campo. Descubrí de grande que Isidora Aguirre era la creadora. Le sigo enojando. Elena Aldunate, ¿a quién le suena? En la década de 1970 incursionó en la ciencia ficción, género en el que fue muy prolífica, por lo que es considerada una de las pioneras y quizás la mejor pluma de ciencia ficción chilena, con obras como Juan y la Cibernética, El Señor de las Mariposas, Angélica y el Delfín o Del Cosmos las quieren vírgenes. Recibió en su momento el apodo de la Dama de la Ciencia Ficción. Y sin embargo, hoy en día dicen, qué novedoso, que hay cabros escribiendo ciencia ficción, que nunca antes nadie lo ha hecho. 1960, 1970. Puedo seguir. Teresa Bilsmont, Inés Echeverría, Gabriela Mistral, que mucha gente todavía la asocia con los piececitos de niños, y es poeta también. Entonces, con esta rabia que me da este tema, Con el tiritón en la ceja. con el ojo colgando, no sigan, claro. Me gustaría darle la palabra a nuestras invitadas y a la Eva también, que es una estudiosa de esta materia, para descifrar y conocer cuáles son las causas de esta invisibilización. Ya, patriarcado. O sea, Siguiente sí, evidentemente el sistema en el que nos encontramos patriarcal, ¿cierto? Hace relucir todas las obras masculinas como las obras cúlmines y célebres, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos en el ítem anterior respecto del canon, el canon es masculino en este momento y la literatura de las mujeres es conocida como literatura femenina. O sea, no vamos a formar quizás parte del canon, no sé si nos interesa formar parte del canon también, quizás. Sí. Sin embargo, por ejemplo, bueno, ya autorreferente, pero en el grupo de Ouch, no sé quién envió en una librería estaba la literatura femenina de las mujeres, literatura femenina de las mujeres, al lado de los libros de cocina. Era La literatura feminista, al lado de los libros de cocina. No era al lado. ¿Y qué librería era? Era la Feria Chilena del Libro. Wow. Ya, entonces, claro, evidentemente, todos estos elementos, haber leído a hombres en el colegio, creer que los hombres son los escritores, de hecho, como cuál es lo que se ve, cuál es el escritor que te gusta, qué sé yo,
la imagen de la escritora casi que no existe, está como más difuminada respecto de la del escritor. El escritor es una persona respetable, la escritora quizás es una persona que no existe. Entonces, pienso que claro, la invisibilización de todas estas mujeres ha sido una obra y una consecuencia del patriarcado, y que es lamentablemente una cuestión que hasta nuestros días está vigente y que cuando nos muramos todavía va a seguir, lamentablemente. Es por eso que lo que decía la Bea delante es importante, como empezar a relevar la obra de las mujeres, no por sobre de los hombres quizás, sino que empezar a relevar la literatura de las mujeres y también incomodar con eso. Creo que como el incomodar siempre va a ser importante desde los espacios que ocupemos, con la seguridad que impongamos evidentemente, dentro de los límites que tengamos cada quien de cómo podamos actuar, pero estar en la academia, por ejemplo, estar haciendo clases, yo soy profesora, entonces evidentemente uno tiene una incidencia en sus estudiantes y lo que le muestra a estos, creo que es importante eso. Por ejemplo, si yo les quiero dar papers a mis estudiantes, que sean papers de investigadoras, entonces los alumnos me dicen como, ¿quiénes son los autores? Son autoras, son investigadoras, son científicas. Entonces creo que eso es importante, como comenzar a hacer más que, porque la causa patriarcado ya es como que la tenemos identificada, pero claro, no por tenerla identificada no haya que seguir ahí ahondando en cómo, porque claro, una cosa es identificarme, que hoy día en las mismas universidades se diga como, oh sí, gracias a las profesoras y el Día de la Mujer y qué sé yo, pero el otro día ninguna ocupa un lugar en la academia. Por ejemplo, no sé, yo estoy hace 5 años en la academia y estoy todavía en horarios, no tengo mi cuarto propio académico, que es importante porque si uno no tiene su cuarto propio académico, no tiene proyectos que adjudicarse, por lo tanto no puede desarrollar ciencia, y no es que uno no tenga como la intención o el objeto de estudio que llevar a cabo, sino es que no tenemos el lugar. Entonces, ¿dónde hacemos eso? En el tiempo que no tenemos, de ser profe y escritora y pagarse la casa y todas las cosas, y además ser escritora en el tiempo que uno casi que no tiene. Entonces es una tarea como súper titánica la de comenzar a sobrellevar este tipo de problemáticas. Sí, y también en la primera mitad del siglo XX hay que tener en cuenta también la escasa educación que recibían las mujeres. Ese igual es un tema bien peludo, porque a nadie le importaba si la niñita se educaba o no se educaba en un buen colegio, y si iba a la escuela con las monjas y bordaba y cosía y hacía esas cosas y esperaba atrapar un marido. Básicamente ese era su destino. Entonces, por ejemplo, Inés Echeverría tiene un estudio, o sea, un texto muy bonito que ella escribe dentro de una autobiografía, donde cuenta, yo siento una debilidad en mi escritura y yo me doy cuenta que es porque no tuve la formación, siendo que ella era de la alta sociedad y era muy motivada, pero no la tuvo. A nadie le importaba si ella escribía bien o mal, ¿qué importa? Lo importante era que supiera efectivamente cocinar. Bueno, pero otra de las causas que yo creo que es importante señalar también, porque ha sido tan debilitada la imagen, no solamente de la literatura femenina, que es lo que nos convoca, pero también de otras literaturas que son marginales, y tiene que ver con el autoritarismo que tiene el crítico. El crítico suele ser masculino, y ha sido tradicionalmente masculino, y salvo honrosas excepciones actuales, porque antiguas, o sea, de 1970 hacia atrás, o sea, encuéntrame una crítica que haya. Entonces esa visión además era maternalista la que tenían hacia las mujeres, o sea, decían, mira que nada más o menos esta mujercita que escribe, que fíjate que tiene sus pequeños aciertos, y no iba mucho más allá de eso. Entonces también nosotros como sociedad hemos aceptado que se nos diga cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que establecer también nuestras líneas de pensamiento. Entonces esa es como nuestra invitación también, a cuestionarse un poquitito qué es lo que yo acepto como una verdad absoluta, porque uno lo ha oído tanto, y tu papá y tu mamá y tu abuelita y todos te lo decían, que uno obviamente también siente que esa es la verdad absoluta. Pero esa es una verdad que ha construido un mundo crítico esencialmente masculino. Y bueno, y no vamos a entrar en las honduras de temas otros, como que dice el hombre blanco, occidental, etcétera, dentro de la literatura, porque también como hemos ninguneado la literatura africana, que tiene cuestiones impresionantemente buenas.
hay una cierta afinidad con ciertos aspectos de la literatura oriental, pero no con todos, así es que, bueno, eso ya es harina de otro costal. Es que finalmente el feminismo transversaliza este tipo de cosas. Siento que lo más importante es desnormalizar esto que estamos reflexionando ahora. Y hay que preguntarse y darse una vuelta y darle una vuelta de tuerca y las vueltas de tuercas necesarias. Escucho a las chicas y se me vienen una serie de flachazos. Yo pasé por la escuela de Derecho antes de estudiar periodismo y en mi primera clase de Derecho Civil, sí, les juro que lo hice, pero salí corriendo rapidito, duré un año nomás y salí corriendo rápida, me di cuenta que no era menor. Y en ese año, en la primera clase de Derecho Civil, que fue la primera asignatura a la que fui, el profesor, que en paz descansa a estas alturas del partido, el señor de apellido Merino, él decía que había dos tipos de mujeres que entraban a la universidad, las mujeres feas y las mujeres bonitas. Esto lo dijo en la primera clase. Las mujeres feas, la mayoría de ellas terminaban la carrera. Las mujeres bonitas no terminaban la carrera porque se metían a estudiar Derecho para encontrar marido. Por lo tanto, si tú eras fea, tenías dos posibilidades terminando la carrera. O te dedicabas a Derecho de Familia o eras jueza. Esas eran las líneas a seguir. Por lo tanto, ese era el futuro que teníamos en la escuela de Derecho. Y nadie le podía decir nada al caballero, por no ver que la estructura tan increíblemente patriarcal en la escuela en la que yo estaba incluso, que era la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, vienen con gradas, la cosa es muy griega en el camino, uno se siente en otra época, literalmente. Y todavía hacen esta tortura con las blancas y las coloradas y unas balotas con las que juegan mientras tú estás dando los exámenes, los profesores, para ver si tú apruebas o repruebas. Juegan con las negras, así como para reprobarte mientras tú estás ahí. Y también hay mediciones fuera del estándar que tiene que ver con el largo de tu falda y con la profundidad de tu escote y mucho otro tipo de fenómenos que siguen siendo plasmados desde la estructura patriarcal de la que hablaba también la Biblia. Pienso también en las críticas literarias y en las reseñas literarias. Y ahí me quiero quedar con una de las 4 insolentes que dejé plasmadas en este libro, que se nos quedaron muchas en el camino, por cierto. Desde ahí, tal vez la menos conocida de las 4 escritoras que abordé la menos conocida, fue la más conocida en su tiempo, que es Matilde Ladrón de Guevara. Ella era increíblemente sociable, tenía un sentido de la autoestima bien particular, ella se creía el cuento a todo lo que daba, y como tenía una red de conexiones muy importante y una estructura social en la que se había desenvuelto, ella tenía muchos amigos, y sin embargo leer las reseñas y las críticas asociadas a ella poco dice o poco habla o poco refleja de su calidad literaria. Todo tiene que ver con lo hermosa y lo simpática que es. Lo dije que resulta. Y por cierto, la mayoría de las reseñas y las referencias eran masculinas, porque ella era una mujer muy guapa por lo demás. Pienso en la tremendísima Teresa Pinsmont, a quien nombraste ahí de refilón, y aquí podríamos estar hablando 2 semanas de la Teresa Pinsmont en el camino, muy calcetinera en el proceso, y tuvo la mala pata de casarse con un hombre que también quería escribir, pero resulta que ella escribía mejor que él. Y eso a ella le terminó costando el matrimonio, la estabilidad, la visibilización de sus hijas. Este sujeto, en venganza, porque se sintió despechado por la infidelidad que cometió Teresa, porque él la ninguneó hasta decir basta, vivía mucha violencia intrafamiliar, mucha, psicológica y física. Sucede que él sacó una novela en la que retrata escabrosamente la relación Gustavo Balmaceda se llamaba el marido. Gustavo Balmaceda, las cosas por su nombre, el caballero lo vamos a funar con todo, que se llama Gustavo Balmaceda. No se junten con gente como don Gustavo Balmaceda, no lo hagan. Era muy inseguro y como tenía esta inseguridad tan grande terminó escribiendo esta novela en la que hablaba de una mujer que era un demonio, básicamente, y que era claramente Teresa.
Teresa no pudo volver a ver a sus hijas. Y ella lloró el resto de su vida la herida eternamente abierta de no poder ejercer su maternidad. Lo que repercutió en su literatura de manera transversal, pero también en sus procesos emocionales más profundos, ¿verdad? Y así podríamos seguir. ¿Qué pasa con Doña, tremendísima, eterna, invisibilizada, es decir, basta, o minimizada, Gabriela Mistral, que la Gabriela la seguimos viendo románticamente, afortunadamente yo diría que los últimos 10 años la estamos sacando de ahí, porque ya no es la profe, escuelita rural, cosa más tierna, las rondas y los poemas, y esta cosa media llorona, con los sonetos de la muerte, y que lloro al amado, que se fue, era un pololeo de adolescencia cuando escribió la cuestión, si ni siquiera fue tan importante el niño de Meterio. En fin, el punto es que escribió esa maravilla, ¿verdad? Pero más allá de esa maravilla de los sonetos de la muerte, Gabriela es mucho más importante por todo su otro legado. Ella es mucho más amplia que limitarla a sus rondas infantiles. Dejarla metida en el aula de la escuelita rural es cortarle la plenipotencialidad de su talento. Ella es reconocida en materia educacional en México de una manera que hasta el día de hoy le debemos a Gabriela Mistral en nuestro país. Seguimos sin mirarla como la tremendísima educadora. Fue representante política de nuestro país, fue la primera embajadora, así de simple, fue la primera embajadora de nuestro país. Y fue una tremenda representante política y estratégica en materia educacional para las Naciones Unidas, en Europa, en tiempos sumamente convulsos, además estamos hablando de guerras mundiales, y ella sacó la cara no solo por Chile, sino que por América Latina. Y voy a parar ahí, porque si no, de verdad que no termino jamás. Pero me embalo muchísimo en todo este proceso. Más allá de que yo, de verdad que podría ser, porque me embalo en el fin. Pero sí, voy a seguir con el programa. Eso sí. Es que me dijiste que hablara por mí. Sí, ese es el problema, ¿viste? Ya. Ahora vamos a devolvernos al programa. Y lo que queremos hacer es ser propositiva, porque claro, hoy la crítica. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Está todo mal, súper mal. La Vivi ya nos dio un guiño súper concreto, que es hacer este switch propositivo de cuando uno está en aula y te preguntan dar nombres femeninos. Hacer la búsqueda desde allí. La Bea hablaba un poquito de lo mismo. Y desde allí quisiera referirme a un estudio, porque esto se complejiza un poquitito. Hace un mes, incluso un poquito menos, la Universidad Autónoma de acá de Chile visibilizó un estudio que se hizo en 8 casas de educación superior que imparten pedagogía y educación parvularia. Y le preguntaron a los estudiantes, que eran más de 300 estudiantes dentro de este estudio, ¿qué les parecía la importancia de la lectoescritura para el proceso formativo que ellos tenían que desarrollar en sus estudiantes? Y ellos dijeron, mayoritariamente, que reconocían la importancia de que los niños aprendieran a leer y a desarrollar pensamiento crítico, pero los futuros profes, se reconocieron malos lectores. Y eso, la verdad que a mí me pegó un combo, me dejó media mareada. Entonces, quisiera que juntáramos fuerzas para reflexionar qué hacer desde ahí, cómo revertimos la situación, porque más encima tenemos este canon, ¿no es cierto? A esta gente a la que no le gusta leer, que está estudiando pedagogía, le ponen sobre la mesa 50 libros para que lean durante su educación. Después agarran esos 50 libros y los replican con sus mismos estudiantes. ¿Cómo hacemos el cambio de switch para que esta gente enganche y termine abriendo el espectro? Vean. Suave. Dime cómo hacemos para que el mundo sea distinto. Bueno, yo solo les puedo hablar desde la experiencia pedagógica, digamos, como sucede con las niñas y los niños pequeños, en que nada, absolutamente nada reemplaza el buen ejemplo. Es pan de perogrullo, pero es cierto. Es decir,
padres y madres y abuelos y cuidadores y las personas que están a cargo de los niños, que no leen, que están viendo la televisión y que están mirando el celular constantemente, no están dando un ejemplo de lectura. Y nosotros hacíamos hartas actividades al respecto, digamos, con niños y niñas chiquititas, que consistía, por ejemplo, en traer un libro y contarles solo un pedacito del libro y dejarlos ahí nomás. Y después tú verás qué pasa. ¿Y qué pasa después? No sé, pero tú, ve qué sucede, qué te va a pasar. Y eso queda. Y después lo otro también es de repente contar un libro tan bueno, se trataba de no sé qué, no sé cuánto. Estoy emocionada con esa lectura. Y se la dejas ahí en suspenso para que la busque más tarde. También hacer ahora, bueno, con los celulares y todo, hacer críticas de libros, hacer presentaciones. También, por ejemplo, una pelea así escolar dramática era jamás, pero jamás de los jamases. Así yo gritaba como energúmena, pero no crean que tuve mucho éxito, porque vas a hacer una prueba con nota por haber leído un libro que se lee por placer, porque estamos estimulando el placer de la lectura. Le damos un catálogo de libros, le decimos elige, que vaya más con tu carácter, como es, y qué sé yo, y después prueba de qué color era la pieza del libro. Ese es un crimen, o sea, con los profesores y profesoras nos decía, mira, haz la siguiente prueba. O sea, si tú quieres saber si lo leyó o no lo leyó, que ese es tu interés, decirle ya, ¿te acuerdas que en la escena tal pasaba tal cosa? ¿Qué habría sucedido si eso no hubiese pasado? ¿Cuál habría sido el final entonces? Y listo, se lo dejas ahí, y si no lo leyó, por supuesto que no te va a poder decir cuál es la respuesta. Pero no le pones nota. ¿Cómo le vas a poner nota al placer, no es cierto? Y justamente cuando la lectura es un placer, tú amplías tu abanico también, porque vas a querer buscar otras aristas de tu propio gusto, y por lo tanto tú vas a ampliar tu canon y tú vas a tener autonomía para decir, ¿sabes qué? Esto me pareció muy interesante, esto me pareció logrado, o la psicología de este personaje se me quedó como metido para siempre, y no vas a tener que estar recurriendo a la hegemonía que te dictan desde arriba. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Bea, y además creo que todos estos como mini actos son políticos, ¿cierto? Y tienen que ver con el cambio de mentalidad que requerimos en este momento, bueno, en Chile, luego porque claro, el goce de la lectura, la comprensión, la estimulación de la cultura en sus distintos niveles, incluyendo la lectura, la música, qué sé yo, el teatro, etc., es relevante en un nivel tan importante como en el que podamos impedir el avance del fascismo en el mundo. O sea, así de importante es que les niñas puedan leer y comprender lo que leen, para evitar como que la gente viva bien, o para promover el buen vivir, para promover una cultura participativa, una vida en paz, qué sé yo. O sea, esto tiene implicancias tan importantes en la vida de las personas, que a mí eso es lo que me asusta un poco cuando empiezo a pensar y empiezo a ver, o sea, desde que tengo Está ganando Bolsonaro. No. Sí, se lo acabo de ver. ¿Cómo va a estar ganando Bolsonaro? Sí, va ganando. Por lo del fascismo, perdón, para que veamos sí, que es que eso es, o sea, es como a tal grado es importante la lectura y la cultura en los países y en el mundo, que la lectura salva vidas. O sea, el fascismo mata a la gente. Y así de peligroso es como que las mentes estrechas o orientadas hacia el logro de el capitalismo y el individualismo y la plata y el egoísmo, en el fondo lo único que causan es esto, que la gente y se entiende igual, o sea, como que tampoco es como que podemos juzgar, porque tampoco estamos en un lugar como para hacer esa crítica, creo yo, sino que la cosa es como promover la lectura, promover la escritura, pero en países que funcionan de esta manera igual es difícil, encuentro, o sea, claro, todos los que estamos acá hoy día reunidos estamos porque nos gusta la cultura y la lectura, pero fuera de eso, ¿cómo y dónde? Claro, a nosotros nos hace sentido, entonces la manipulación, ¿cierto? Que es como altamente discursiva, se lleva a cabo a través de la influencia que ciertas personas tienen
respecto de otros, ¿cierto? Como del poder que ejercen sobre otras personas, y nosotras podemos ser como nuestras influencers de nuestros círculos chiquititos, como incluso bueno, ya, en mi caso lo tengo porque soy profe, tengo un montón de estudiantes a cargo, responsablemente, ¿cierto? Pero creo que es importante como debatir de estos temas y poner en la palestra que ciertos conceptos como, no sé, paz o igualdad o desigualdad o inequidad son cuestiones que existen y que tenemos que hacernos cargo. Y que eso no es ser como ideologizado, que no es ser como radical de izquierda, que creo que esos discursitos igual han hecho mucha mella de feminazi, que feo, o por ejemplo, ya me fui para otro lado, pero es que, perdón, como yo estoy haciendo 2 investigaciones sobre el lenguaje inclusivo en este momento, y las respuestas que llegan de por qué no debería ser usado son heavy, como si soy un helicóptero, ¿acaso la gente tiene que aceptar que yo soy un helicóptero? Como que nadie puede andarse cambiando la identidad, entonces como obviamente que no se trata de eso, entonces hay como un desvío de la atención del punto o del respeto a la otra persona, que es una cuestión básica que hoy en día sí está en entredicho y sí está como en pugna en el mundo. Entonces, claro, creo que lo que dice la Bea, lo que podamos hacer nosotras y como siendo influencers de nuestras sobrinitas, sobrinitos, papás, mamás, porque nuestros papás igual aprenden de nosotros. Como, no sé, yo vengo de una familia clase media, mis papás no tienen educación superior, pero son personas muy inteligentes y que han aprendido con nosotros, sus hijos, que sí hemos ido a la universidad, que sí les mostramos libros o les mostramos otro tipo de noticias que no están en la tele, que están en otras partes. Entonces, creo que por ahí podemos ir promoviendo ese tipo de cambios que no solamente son necesarios, sino que son urgentes para realmente como salvar vidas y promover como la paz del mundo. Suena súper hippie lo que estoy diciendo, pero es verdad, y sí. Sí estoy. Perdón, una cosita. Y lo otro que quería agregar, perdona, pero es que estaba pensando también en la paridad de género, que es un tema que interesa mucho en todo orden de cosas. Por ejemplo, yo, o sea, no sé, no yo digo, no, en general uno, si voy a un dentista, voy a una dentista mujer, si voy al que sea, si voy a leer un paper, como decías tú, voy a buscar también que haya de mujeres, o sea, muchas acciones. Voy a buscar un chofer para que me lleve a una parte, porque un chofer, ¿por qué no una chofer? O sea, eso es como que tratar de hacer ese ejercicio constantemente. Bueno, y dentro de ese afán por incidir y por ser propositivas y por tratar de buscar algo positivo, o sea, algo bonito, luminoso, es que surgen iniciativas como por ejemplo la que estamos nosotras inmersas, que es el colectivo Autoras Chilenas Out, que parte de la necesidad de juntarnos, no porque somos señoras que escribimos y nos juntamos a tomar tecito y conversar de que lo lindo que es hacer la imaginación y la creación. ¿Cómo no tejemos? Yo tejo, pero no la creemos. Lo que nos mueve en estos grupos es justamente encontrar las formas de conocernos, porque hay una variedad inmensa de géneros y de temáticas que tenemos, y uno de los grandes desafíos para nosotros es conocer lo que hacen otras autoras, de qué escriben, y buscar formas de que esto llegue y permee lo más posible a la sociedad. Sabemos que es una tarea titánica, pero ahí estamos. Somos porfiadas. Y en género, por ejemplo, tenemos autoras como la tía Barros, que es una eminencia en cuentos y microrelatos. La Nona Fernández, quien no la conoce, que es grande ella en novela y memoria. Están las hermanas Teresa y Lila Calderón, que son como un crossover entre poesía, literatura infantil y novela, o sea, hacen de todo también. Tenemos a Jimena Carrera y Larisa Contreras en dramaturgia, y bueno, hay dramaturgia y novela también, y cuento, o sea, la variedad es mucha, no es que las autoras, claro, o sea, no es que las autoras, no es que la escritura femenina es de ciertos tópicos que atañen exclusivamente a las mujeres. Hablamos de la sociedad y en distintos géneros con distintos tonos, y podemos pasar de novela negra a poesía un poco oscura o cosas luminosas y algo muy lindo infantil, y de repente investigaciones bien horribles. O sea, están mujeres creando en una amplia variedad de temas. Y bueno, además de invitarles a
a leer y a conocer más de las autoras chilenas en nuestro Instagram, nuestro Facebook y Twitter también. ¿Algún tópico, alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero? Sí, hay como una cosita. Ah, no, pero, o sea, no. Siempre. Sí, sí, Siempre. Agradezcamos entonces. Ha llegado el momento de agradecer. Gracias a ustedes por acompañarnos durante este espacio. Nos hubiese encantado abrir preguntas para colaborar entre todos, pero sí tenemos que entregar a la universidad de gente. La gente está cansada de la administración. Ya. Quieren ir a descansar, han sido 4 días bien intensos. Hay que agradecer, por supuesto, a la organización de la feria, a Editorial CESOC, a Ediciones del Gato, a la colectiva de autoras feministas chilenas y a todos ustedes, todas ustedes y todes ustedes. Muchas gracias y sigamos leyendo, así, pero cambiemos el canon un poquitito. Ahí. Eso. Un abrazo, que estén muy bien.